Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este contacto, a la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. Y los hermanos que están acá decimos amén. Amén. Y un día que usted pueda venir y estar con nosotros en este lugar. En Pampa 805, entre Derqui y Ferrari. Amén. Y vamos a estar leyendo en Primera de Samuel 18:29b y también San Juan 15:24. Voy a leer el 29, pero es la parte segunda a la cual me voy a referir. Amén. Dice así: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y vamos a leer allí en San Juan 15:24, que habla Jesús: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y está hablando en este capítulo de 1 Samuel 18 de la vida de Saúl, ¿no? Como él fue elegido por ser una persona robusta, de buen parecer, y allí, ¿quién hubiera pensado que la hermosa y sencilla vida de Saúl quedaría tan pronto transformada y degradada en una carrera penosamente egoísta y de deshonra para Dios? ¿Quién lo hubiera pensado, no? Alguien que fue elegido por Dios. Y dice la palabra allí en Romanos 8, porque los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que cada episodio de recaída tuvo su fuente en apartarse de la voluntad de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes la palabra de amigo a enemigo. De amigo a enemigo. Y en 1 Samuel 15:11, Samuel dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios le habló a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto de mis caminos, ¿no? Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Está hablando Dios, ¿no? Cuando Dios le habla a Samuel, le agarró una tristeza, una pesadumbre, Se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. A veces la tristeza, la depresión nos hace ir el sueño y clamamos. Y tenemos que decir que un paso, él todavía era rey, un paso fuera del camino de la fe es suficiente para ponernos de camino a una vida arruinada por uno mismo. Saúl se transformó en un enemigo declarado de David, el ungido de Dios. Solamente un paso afuera, porque a veces dicen: no, pero yo estoy. Nada más que no puedo dejar algunas cosas, ¿no? Pero es suficiente
para ponernos en una vida que va a ser para ruina, pero para nosotros mismos. Esta palabra, hermanos, es fuerte, pero es para que lo meditemos. Y para los que están mirando este video también. Y sabe que al leer al Saúl convertirse en el enemigo del ungido de Dios, vino a hacer varias cosas. Primeramente, era amigo, conocido. David era llamado para que le toque el arpa cuando él atacaba los demonios. Pero después, cuando él supo que David, ¿no?, había sido ungido, allí le agarró una envidia, un odio hacia aquel que fue ungido por Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer al ser enemigo del ungido de Dios? Número uno, fue enemigo de su propia familia. Porque cuando uno, conociendo, ¿no?, se va alejando, se rige como enemigo de su propia familia. Se puso como enemigo de su propia hija Mical, que amaba a David. Allí en 1 Samuel 18:20 dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Mire lo que dice ahí, ¿no? Que ella le sea por lazo, que los filisteos lo maten, y ella enviude pronto. Eso quiso decir, ¿no? O sea que cuando nosotros nos volvemos en contra de Dios y de sus mandatos, no nos va bien. Amén. El amor de Cristo es el que dulcifica nuestra vida, el que dulcifica nuestro hogar, nos capacita para llevar cada uno la carga de otro, porque a veces es un sub y baja, ¿no? Hoy estoy bien yo, mañana estás mal vos, y yo te voy a ayudar y te voy a ayudar para sostenerte, ¿no? Ayudarte a llevar la carga. Pero cuando no tenemos esa obediencia a Dios, todo se vuelve un caos en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué llegó a ser este varón, enemigo de su propia familia? Número 2, se levantó en contra del testimonio del Espíritu Santo. En 1 Samuel 19:19 dice: y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Los mandó para que lo prendiesen a David. Y se encontraron los mensajeros con una compañía de profetas llenos del Espíritu Santo. Y a Samuel, que estaba allí y los presidía, estaba el profeta, ¿no? Y en el 21 dice: cuando lo supo Saúl, que los tomó el Espíritu Santo, a la compañía, no lo pudieron prender a David. Mandó a otros mensajeros, los cuales también profetizaron, porque estaban como en una nube del Espíritu Santo. Y al estar allí en la nube del Espíritu Santo, ellos también profetizaban, comenzaron a alabar a Dios. Y Saúl volvió por tercera vez a mandar otros mensajeros que también profetizaron con la compañía de profetas, porque donde está el Espíritu Santo, hermanos,
entramos en una nube de bendición, en la presencia del Espíritu Santo, que nos hace que alabar a Dios, no podemos hacer otra cosa. Y nos levanta el peso de pecado y comenzamos a alabar a Dios y no queremos hacer lo malo. ¿Sabe que por tercera vez fue y la cuarta vez fue el mismo? Yo voy a ir y lo voy a apresar yo. Pero donde estaba el Espíritu Santo nadie podía hacer lo malo. El Espíritu Santo, él entró en el lugar donde estaba el Espíritu Santo y comenzó a profetizar él también. Y era tanto el fuego que sentía que se despojó de sus ropas y no pudo apresar a David. Pero él, ¿qué? Se levantó contra el testimonio, porque sabe que no es, a veces alguno dice, sí, pero vino el Espíritu Santo sobre mí igual, y salen de esa nube y siguen igual, haciendo lo malo. Sabe que cuando el Señor se manifiesta a una vida, es porque está dando oportunidad de cambio, de arrepentimiento. Allí en Ezequiel 11, 23, dice Ezequiel, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Este es uno de los últimos versículos que habla de que la gloria del Señor estaba en el templo, que salió y entró por la puerta de delante, de atrás, y después salió del templo y se fue por la ciudad hasta que fue y se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte, porque se estaba manifestando la gloria de Dios antes de retirarse. Y Dios, hermano, yo he visto acá, con los años que tengo, de que el Espíritu Santo se manifestó en este lugar, como una última alternativa, como una última vez que el Espíritu Santo se está manifestando a una persona, dándole la oportunidad de verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo persiste antes de partir definitivamente. Que el Señor nos dé temor a nosotros, amén. Este lugar es santo, hermanos. Este lugar, los que vienen, traen palabra de Dios. Los que son profetas, profetizan la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se mueve. Pero también tenemos que tener temor de Dios cuando el Señor nos habla. Y tenemos que temblar ante la presencia de Dios. ¿Qué hizo entonces este varón? Fue enemigo de su familia, se levantó contra el testimonio del Espíritu Santo. Y número 3, se levantó contra los siervos de Dios. Vio cuando una persona comienza a resistir a Dios y al Espíritu Santo. Allí en 1 Samuel 22, 17, dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos, le dijo Saúl, y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Se da cuenta cómo es cuando uno no tiene temor del Señor? Se empecinó que ellos le tenían que avisar que estaba David ahí, cuando David estaba resguardando su vida. Amén. Ordenó matar a los sacerdotes del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué este empecinamiento de Saúl? Porque rehusó dar a David
el puesto que Dios ya le había designado. Porque hay cosas que el Señor designa desde el cielo y pone y quita a reyes como Él quiere, no es como nosotros queremos. En 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo da dones a los hombres, pero se mueve como Él quiere, no como nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra relación con Cristo determina nuestras actitudes para con nuestros semejantes. Y lo que hace años que estamos, ya cuando la persona empieza a caminar mal, ya el Espíritu Santo nos da testimonio. Ya cuando el Señor le está dando una última oportunidad. Yo me acuerdo de una persona, varias personas el Señor le habló, pero una persona que estaba acá adelante, le dijo el Señor: esta es la última vez que te hablo, haz lo que te dije. Cuando el Señor estaba hablando, yo temblaba y me daba temor de Dios, pero él no tuvo temor y al poco tiempo murió. ¿Qué es lo que resulta cuando alguien se pasa de amar a Dios a odiar, ¿no? De amigo a enemigo. Se levantó contra los siervos de Dios. Número 4, se levantó en contra de los intereses de la nación. La voluntad del Señor era bendecir a la nación por medio de aquel que Dios había escogido. Porque dice allí en Hechos que Dios eligió a David porque era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué le dijo a Samuel? Tú miras lo que está delante de tus ojos, pero Jehová mira, ¿qué mira el Señor? El corazón, hermanos. Cuando una persona le va a servir, Dios le ha mirado el corazón. Y Dios mira tu corazón. La voluntad del Señor, ¿por qué hubo este cambio? Porque Saúl trajo ¿qué? Derrota. Saúl trajo desobediencia. Saúl trajo ruina. Trajo derrota en manos de sus enemigos. Y el Señor cambió de rey. Pero había una transición hasta que Saúl dejara el reino y David tomara su lugar. Los siervos de David le decían: ahí lo tienes a mano, mátalo. Él dijo: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Será como Él dice, en el momento que dice y en el tiempo que Él quiere. Amén. El menosprecio de Saúl por el canal, por la persona que Dios había escogido, despojó al pueblo de la gracia de Dios. Y hoy es lo mismo. Cuando una persona menosprecia al ungido de Dios, deshonra sin reconocerle, es igual. Hay una nación que está despojada de la gracia de Dios, hay una iglesia que está despojada de la gracia de Dios, hay una familia que está despojada, a veces nuestra familia, de la presencia y la gracia de Dios. Porque dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos que tener mucho temor de Dios, hermanos. Amén. Amén.
¿Usted quiere la gracia de Dios? Amén. Ame, ame a aquellos que son ungidos de Dios. Amén. Amén. No quiero autorreferenciarme, pero yo soy aquí la pastora. Y usted tiene que apreciar el ministerio y tiene que honrar a aquel que el Señor le ha honrado para que esté delante de la iglesia. Amén. Amén. ¿Qué más hizo este varón? Pecó y se levantó en contra de su propia conciencia. En Samuel 24, 16 y 17 dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Dios tuvo en su mano, porque todos se durmieron, la guardia se durmió, y él podría haberlo matado, y no lo mató. Tomó y cortó la orilla del manto de Saúl y tomó la vasija de agua, para que él supiera que él había estado ahí. Pero solamente cuando le cortó la orilla del manto, dice que él se turbó por lo que hizo. A veces decimos: no, pero yo no dije nada, pero sí se dijo. Eso nos trae turbación al alma. Como dijo la ley, dice: no tocaréis a mis ungidos. Y a veces el hablar mal es tocar a los ungidos del Señor. David tuvo misericordia de su enemigo serial, porque lo persiguió toda su vida. Sin embargo, la amargura, porque él llora, porque David le muestra de lejos: acá tengo tu vaso de agua, acá está el borde de tu manto. Llora Saúl y dice: has sido mejor que yo, has tenido misericordia de mí. Pero esta amargura, esta lágrima lo llevó no a la sabiduría, sino a la insensatez, a ser peor. Porque el que peca contra la luz, peca contra su propia alma. Al someternos a Cristo como nuestro Rey, justificamos a nuestra propia conciencia y tendremos paz. El que peca contra la luz, ¿qué es pecar contra la luz? El saber que estamos haciendo mal. El saber que estamos pecando contra los siervos de Dios. El saber que estamos pecando contra la iglesia. Pecamos contra nuestra propia alma. Pero ojalá que tengamos el momento de meditar y someternos al Señor, que Él sea nuestro Rey, hermano. ¿Cuántos quieren que David, el Señor Jesús, sea el Rey? Amén. Justificamos nuestra propia conciencia de obras muertas y tendremos paz en el corazón. Número 6. Pecó en contra de la providencia de Dios. En 1 Samuel 26, 10 al 12, dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora, toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron.
y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Y acá ponga atención, todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Quién es el que envió el sueño? ¿Fuerte? Dios. Dios tiene la providencia sobre sus seres creados. Y Él es el que está activo a favor de sus siervos y de sus hijos. Él nos socorre cuando más lo necesitamos. Y Él también sabe los planes que tiene. Y por eso se adelanta. Y a veces nosotros tenemos tanto miedo. Cuando el Señor ya salió, se adelantó, hizo que se durmieran todos tus enemigos. Gloria a Dios. Natalia. La providencia de Dios. Esa es la providencia de Dios. Pero el actuar en contra de la providencia de Dios es estar fuera de la sintonía con Dios, es no estar en armonía con su providencia. Y los que se enfrentan hostiles a Dios y a su reino se encontrarán que la providencia del Eterno les ha dispuesto fuera de su gracia salvadora. ¿Quién es el que dispone, hermano? No somos nosotros. Pero cuando una persona se vuelve hostil contra Dios, ¿qué puede hacer Dios? Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos levantamos en contra de la providencia de Dios. Él es el que puso a esa persona delante tuyo. Él es el que te habló el sueño. Él es el que te dio señales. Él es el que te encaminó hacia el Evangelio. Y eso no lo tenés que olvidar. No te vuelvas hostil contra Dios, porque va a ser en contra de tu propia alma. Porque Él no puede salvar al que se rebela contra Dios. Y por último, se levantó en contra del propósito de Dios. La mente cegada por el diablo y enloquecida por una voluntad rebelde jamás alcanzará el éxito al enfrentarse en contra del determinado designio de Dios. Porque Dios te trajo a este lugar, porque tenía un propósito con tu vida. En Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le está hablando Pedro a los judíos. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él ya sabía para qué venía Jesús. Pero ustedes lo prendieron y lo mataron, crucificándole. En contra de Jesús. Por eso dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso aquel que le acepta a Jesús, los que le aceptan en el corazón a Jesús son llamados hijos de Dios. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando tenés problemas, orás y el Señor te contesta porque sos un hijo de Dios. En primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Esta piedra es Jesús.
y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es, ¿qué es? Es la medida que saca todas las medidas del edificio. Es la piedra fundamental. ¿Qué será cuando desechamos a esa piedra de ángulo? Nuestro edificio se viene abajo. Va a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en ¿qué? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No es que el Señor dijo, fuiste destinado a ser rebelde, no. Como no querés saber nada, el Señor te deja a tu decisión de ser desobediente a la palabra de Dios. Concluyo. Tenemos que alinearnos con el propósito revelado de Dios en Cristo Jesús. Y salvaremos nuestra alma de la muerte y nuestra vida del fracaso y de la vergüenza eterna, y de que nuestras almas estén lejos de Dios por la eternidad. Eso es realmente un fracaso. Amigos, de amigos a enemigos. Yo quisiera, hermanos, que hoy seamos amigos de Dios, que nos volvamos a nuestra familia, que creamos al testimonio del Espíritu Santo, que estemos a favor de los siervos del Señor, a favor de los intereses de la nación. Señor, perdona los pecados nacionales, de idolatría, de pecado, de inmundicia. Perdona nuestros pecados generacionales, nuestros pecados familiares, nuestros pecados congregacionales, y perdona nuestros pecados personales, para que tú sanes nuestra nación. Amigos, cuando velamos a favor de nuestra conciencia, amigos de Dios a favor de la providencia de Dios, que creemos que Él cuida de nosotros. No estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Y tenemos que creer que el Señor nos socorre y que Él no descuida a los suyos. Estamos a favor ¿de qué? Del propósito de Dios. Porque los propósitos de Dios son eternos. Si nosotros le amamos a Dios, estas 7 cosas las tenemos que tener en cuenta. A favor de los propósitos eternos de Dios. Los propósitos de Dios no tienen fecha de vencimiento, como usted cuando va al supermercado, uy, ya esto no sirve. No, los propósitos de Dios son para siempre. Por eso, hermanos, esfuércese y sea valiente. Sea amigo de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos. Te bendecimos, Señor. Sentimos, yo siento que tú estás acá. Yo siento que tú estás hablando, Señor, a través de este video. Señor, amigos o enemigos. Oh Dios, son decisiones muy importantes en nuestra vida. Porque a cada uno le das la oportunidad. Señor, gracias te doy, Dios.
Te ruego, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes y los que están viendo este video y los que van a ver, que sean movidos por tu presencia a volverse a ti, Señor, con todo el corazón, no a medias, sino con todo el corazón. Gracias te damos, Señor, perdona nuestros pecados. Limpia nuestro corazón de toda maldad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. David, recibimos tu providencia, Señor, para seguirte hasta el fin del mundo. Amén. Iris Márquez, saludos, pastora y hermanos. La gracia de Dios nos alcance, que se haga su voluntad y no la nuestra. Sus planes son perfectos. En ti confío, Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Compartí este video. Compartilo porque es muy importante que sepamos lo que significa ser amigo de Dios y lo que significa volverse en contra de Dios. Que Dios te bendiga y te mando un besito. Desde acá el domingo te espero a las 11 menos cuarto más o menos para compartir la palabra de Dios. Chao.